las empresas, sino que podemos hablar de comunicaciones. Ya no hablamos de procesos de capacitación, sino de procesos de formación, donde se tienen en cuenta las características de cada uno de los sujetos como sujetos, no como individuos, donde los aprendizajes son medidos también en función de los procesos y por lo tanto adecuados a las necesidades de estos sujetos en esta organización. Aparece la contextualización. Ya no se enseña de la misma manera al empleado rural que al empleado urbano, al empleado de una empresa industrial que al empleado de una empresa de servicios. Cada lugar, cada organización, cada espacio físico determina la modalidad comunicacional, los objetivos a esperar y la manera de llegar a esos objetivos. Vale tanto el punto final como el proceso mediante el cual se logra o no ese punto final. Y acá aparece otro tema, que es el tema del conflicto. El tema del conflicto organizacional como inherente a la organización. Ya el conflicto no es algo que hay que recortar y excluir, sino es la oportunidad para trabajar. A partir de poder ver el conflicto, a partir de poder trabajar esta tensión entre lo manifiesto y lo latente, se logra, por un lado, superarlo, y si no es superarlo absolutamente, porque estamos en una lógica dialéctica, ya no en la lógica deductiva anterior, se logra trabajar y poder ir superando la medida de las posibilidades de la organización, de los empleados de la organización, que por otro lado comparten los fines. Hay una implicación absoluta entre quienes trabajan, quienes dirigen. Ya los planes de capacitación no son pensados desde un equipo de expertos desde afuera, descontextualizados, sino que se convierte en una praxis, que no es la aplicación de la teoría, sino que es la formación conjunta de la teoría implicada absolutamente en los fines. Entonces hablamos desde este nuevo enfoque de un sujeto social, de una capacitación que tiene que ver con la formación, de una selección de personal que tiene que ver más con ubicación en roles contextualizados que en enunciación y en listados de características, y hablamos de proceso dialéctico que como siempre va avanzando en forma de espiral y que por otro lado otorga resultados que son mucho más estables aunque no son cristalizados. Son resultados que tienen que ver con las necesidades de estos sujetos implicados en la organización, por lo tanto no son necesidades escindidas de la organización, y el nivel de compromiso y de estabilidad y de cosa genuina que tienen estos resultados hace que sean estables en el tiempo, pero abiertos al cambio. Desde estos paradigmas, desde estos conceptos centrales, es que acá en la escuela desarrollamos las múltiples carreras. Hoy acá en la mesa vamos a ver cómo este paradigma del enfoque psicosocial lo vemos en la carrera de recursos humanos, lo vemos en grafología, lo vemos en coaching ontológico y lo vemos en psicología social, que es lo que van a desarrollar ahora los profes. ¿Sí? Gracias. Bueno, si se escucha así, cuando se habla acá, bueno, buenísimo, así no, sí, no, si no es como... Bueno, yo antes de empezar, si era un espacio que tenemos en la carrera, no puedo obviar dos comentarios de parroquiales, ¿no? En principio, agradecer la presencia de todos ustedes tan temprano, como corresponsable de la organización junto a la gente de Perfil, como Marisa Pavón, que me acompaña en el panel. Agradecer a las autoridades de la escuela que confió en nosotros en la organización por primera vez, lo cual ha sido un desafío más que interesante. Y tengo que agradecerle a Fernando, el confesor de TN, que esta mañana me alegró el día cuando me dijo que iba a haber sol, porque después de haber sufrido realmente con la lluvia de ayer, pensábamos que íbamos a pasar un día más complicado y bueno, finalmente logramos que sea así. Nosotros tenemos una muletilla en la carrera, ¿no? Decimos siempre que a nuestros técnicos les decimos, a nuestros estudiantes de la tecnicatura, que todo técnico de recursos humanos debería ser un analista organizacional. Es decir, tener una mirada amplia y la posibilidad de mirar la organización, no solamente por lo que muestra en apariencia, sino justamente por las cosas que no dice o por las cosas que no habla. Como deconstruir la organización, ¿no? Este concepto de deconstrucción. Así que fiel a esta idea, yo me permití deconstruir nuestro eje de competencias psicosociales para el trabajo. Pensando
en principio han de construir la palabra trabajo, ¿sí? Porque a muchos nos pasa que cuando tenemos que pensar en la idea de trabajo lo sentimos como un castigo, como un tormento, como una cosa pesada, que no nos da ningún placer. Cuando en realidad, si uno se pone a pensar que pasa el 70% de su tiempo dentro de una empresa o de una organización, el trabajo tendría que ser otra cosa, ¿no? Es decir, repensar esta idea de trabajo, que no es fácil. Tenemos un siglo de tradición taylorista, fordista, post-revolución industrial. Tenemos un empresariado que se ha generado, se ha producido de una manera particular de crecer, y le cuesta mucho revisar sus paradigmas. Y creo que también ahí está el desafío de la gente de recursos humanos y de las carreras que nos acompañan para poder instalar una nueva forma de vida. ¿Sí? Para que el trabajo dejara de ser esta cuestión dura y tremenda de lunes a la mañana levantarse para ir a trabajar, para convertirse en un lugar de desarrollo y decir, bueno, la verdad que este trabajo me complementa, este trabajo me ayuda a crecer, este trabajo me permite vivir mejor. En el fondo creo que uno busca ni más ni menos que estar feliz. Creo que el trabajo debería acompañarnos en esta situación. También quisiera revisar el término de competencias, ya que hablamos de competencias psicosociales. A veces se confunde, ¿no?, competencia con competitividad, con competitivo. En realidad aquí hablamos de competentes, ¿no?, de tener competencias o de ser competentes para un trabajo. Y eso también ha tenido un vuelco importante, porque en un principio las competencias eran competencias técnicas. Cuando uno miraba un aviso de hace 10 o 15 años, en general el esfuerzo que se ponía en el desarrollo de este perfil de puestos tenía que ver con que la persona fuera ingeniero, abogado, médico, cualquier profesión que se les ocurra, con determinados años de experiencia en una posición similar, o con características geográficas para poder acceder al trabajo, y bueno, con eso se acababa el perfil del puesto. Sin embargo, hoy cuando uno mira el aviso los domingos, se encuentra con que, además de todas estas cuestiones, aparecen otros requisitos. Que alguien sea flexible, que tenga capacidad de negociación, inclusive hasta he llegado a leer avisos de que la persona sea alegre, ¿sí? Interesante, triste es abstenerse, digamos, ¿no? Se quedan en casa. Pensando en esto de competencias, si nosotros nos decimos, bueno, ¿qué es una competencia? La idea es pensar la competencia como la suma de lo que la persona sabe hacer más la disposición que tiene para hacerlo. Es decir, la actitud que tiene para desarrollar la tarea, más cómo actitudinalmente se comporta en el momento de desarrollarlo. Y esto no es sencillo, porque todos sabemos y todos tenemos distintas motivaciones, de acuerdo a los estadios donde estemos en nuestra vida personal, la edad, y no todos trabajamos por las mismas razones. En algunos momentos algunos nos movilizan mucho más lo económico, en algún momento nos movilizan más el reconocimiento, y bueno, la idea, digamos, más trascendental de que uno pueda trabajar por la propia autorrealización, ¿no? Y por otro lado, lo psicosocial, ¿sí? Y yo para poder abordar lo psicosocial me permití poner algunas imágenes. Cuando yo era chico, les cuento un cuentito, mi papá trabajaba de sereno, y entonces todas las mañanas me traía este disco diario que se editaba a la tarde, así que yo leía las noticias de la noche anterior. Por supuesto, es un diario real, no lo inventé, alguna vez Chile salió campeón. Y este diario traía un juego que a mí me apasionaba, que se llamaba Encuentre las 7 diferencias. Entonces uno tomaba, los que son jóvenes de espíritu como yo se van a acordar, uno tomaba este juego y se presentaba más o menos así. Aparecían estos dibujitos y uno tenía que, con un lápiz, con una agudeza y una observación, poder revisar cómo se manifiestan estas diferencias. Y para poder entender lo psicosocial, yo me permití esta analogía y dije, bueno, si los que estamos acá presentes somos capaces de encontrar las 7 diferencias entre las figuras que van a venir después, yo creo que el concepto se va a entender. La idea sería que acá, en un trabajo mental, introspectivo, no para comentarlo, sino para cada uno de nosotros, podamos, digamos, encontrar la diferencia que entre estas dos imágenes, ¿no? Es decir, dentro de una organización tenemos dos paradigmas. La persona como un tornillo, o como un objeto, y una persona en su integralidad. Si podemos encontrar las diferencias entre un enfoque y otro, yo creo que lo psicosocial está resuelto. La persona que va a su trabajo tiene sueños, aspiraciones, proyectos. Y es desafío organizacional poder encontrar de alguna manera cómo esta persona puede comulgar con los objetivos de la organización, cosa que no es fácil. Y por otro lado, bueno, las resistencias
resistencias típicas de pensar qué pasa si a las personas le damos una mayor autonomía, ¿no? En algún momento, acá en Argentina, que somos tan adeptos a las modas, hablábamos del empowerment o del empoderamiento y darle cierto poder a las personas para que puedan hacer durante cierto rango, puedan tener una autonomía para manejarse. Pero bueno, como toda buena moda, con el tiempo se fue diluyendo. Creo que si podemos encontrar estas diferencias sustanciales que tienen que ver con pensar a la persona en su integralidad, en ese pensar, sentir y hacer, fundamentalmente en ese sentir que no están abordados por las organizaciones, ¿no? O lo pensamos como engranajes que no sienten, y entonces la típica frase que aparece en las empresas: no te pago para pensar. Alguna vez lo hemos escuchado. Uno quiere proponer una idea, no, vos haces lo tuyo, yo no te pago para pensar esta nota. Tengo resabio de un modelo. Y en realidad, cuando uno puede aportar desde un lugar, yo creo que esa integralidad de la persona se siente de alguna forma reconocida. Uno puede aportar con una idea, con un proyecto, y esa organización que permite ese aporte hace que la persona se sienta mucho más reconfortada en su trabajo y que pueda sentirse mejor. Creo que en nuestra carrera, como para ir dando un cierre, creo que estoy ya, ¿no? Particularmente, que es lo que me toca hablar, que es la carrera de recursos humanos, trata de abordar todas estas cuestiones, y yo pienso, fíjense en lo psicosocial. Un técnico de recursos humanos debe saber de la psicología, debe saber coachear a un gerente, y debe saber entender a un grupo. Quiero decir, todas estas disciplinas, digámoslo así, convergentes, contribuyen a la formación, en este caso, de un técnico, pero podría ser al revés. Un psicólogo social podría trabajar en recursos humanos, un analista podría trabajar en selección, y un coach, ni hablar, sobre todo teniendo en cuenta la famosa frase de la soledad del líder. Las personas que lideran generalmente, cuando uno tiene un problema, recurre a su líder. Las personas que lideran muchas veces no pueden recurrir al psicólogo, tienen que ir al analista para que los ayude. Y creo que nosotros podemos construir conocimiento desde acá en este nuevo paradigma, del que me enorgullece decir que somos pioneros desde hace 4 años en la construcción de un nuevo perfil de técnico que contribuye a incorporar todas estas disciplinas. Así que bueno, gracias. Bueno, nos terminamos sintiendo más cómodos parados frente al grupo, como siempre. Bueno, buenos días. De nuevo, Rosana Braida. Yo represento al panel de la parte de grafología. Soy profesora de recursos humanos en la materia de selección de personal. Entonces, bueno, también lo abordamos siempre desde las competencias, ¿no? La selección de personal ya no referidas a un puesto determinado donde conseguimos un abogado de celeste, 30 años, alto y con 5 años de experiencia en cada multinacional, sino desde el momento, desde la búsqueda, desde la necesidad, empezar a plantear esto de, bueno, ¿qué competencias estamos necesitando? ¿Qué puesto necesita esta organización para poder seguir adelante? No reemplazar al viejo, porque si no sería muy difícil volver a conseguir al que ya se fue, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajito que va desde nuestra pequeña gestión, quizás cuando estamos en una organización que no tiene ese concepto de competencias, que no podemos trabajar aislados. Tenemos que trabajar desde el momento de que surge la necesidad de un puesto, empezar a decir, bueno, ¿por qué no nos desprendemos un poquito de esa figura que vos te armaste, de ese modelo de persona que te armaste, para empezar a pensar qué competencias está necesitando ese puesto? Entonces surge esta idea de talento, que el talento termina siendo una competencia cuando está aplicado a una tarea. Con lo cual ya también nos sacamos de encima esto de que hay gente competitiva y gente que no es competitiva, o gente que tiene talento y gente que no tiene talento. Todos tenemos talento para algo y tenemos nuestras competencias para algo, y solo falta encontrar qué con qué persona en qué puesto. Desde esta mirada, nosotros en el momento de la entrevista tratamos de llevar estas competencias, esta mirada más utópica, ¿no? Bueno, quiero que tenga buena comunicación, buena dicción, que sea habilidoso para las comunicaciones, bueno, lo que sea. Tenemos que llevarlo a un área de conductas observables, ¿sí? Si no, también terminamos hablando, es más fácil buscar un abogado de 35 años, o los tiene o no los tiene, es abogado o no es abogado. Pero cuando hablamos de habilidades mediáticas, o ética, o alegría, como decía Claudio, empezamos a decir, bueno, qué subjetivo queda el trabajo del selector de decir si es competente o no. Entonces eso tiene que ser llevado a un plano de conductas observables.
Tengo que ver, bueno, cómo mira, cómo se sienta, titubea, no titubea, cuánto tarda en llegar, llega puntual. Conductas concretas que refieran a una competencia y esa competencia refiere al talento que yo estoy buscando. En el momento de tener estas necesidades de conductas verbales, aparece también la grafología, en el plano de una conducta proyectiva en un papel, donde yo, como me muevo en un papel, puedo demostrar, dejo mi huella de cómo me muevo en la vida, cómo me muevo en mi ámbito, si llego o no llego a la gente, si hay presencia de voluntad, si hay energía física, si hay habilidades mediáticas. Lo observamos a través de la firma, de los dibujos, del texto, de las formas, del tamaño que utiliza, de cuánto aprieta la lapicera, bueno, un montón de detalles que la grafología nos ayuda a ver en una mirada rápida, que también es una exigencia de estos tiempos, ¿no? Hagamos un análisis súper completo pero rápido. Entonces, con una mirada rápida yo